Todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya estamos aquí con el venezolano más peruano que conozco, con Luis Núñez. Bienvenido, Lucho. Muchas gracias, Miki. Aquí a tu casa. Es verdad, es verdad. Además, Lucho fue mi maestro ahí hace algunos años, poquitos nomás, ahí en Washington. Casi 20. Ahí, casi 20 años, así es. Tú eras un niño. Bueno, Lucho, el Poder Judicial ecuatoriano ha pedido orden de prisión preventiva para Rafael Correa. Así es. Por no presentarse en un juzgado. Así es. ¿No? Y Correa se ha victimizado diciendo, lo que pasa es que yo quería personarme en el consulado, cosa que no es normal. No te llaman a un juzgado para que tú vayas a un consulado. El que hace la paga, Lucho, lo que siembras cosechas. ¿Cómo dices? ¿Qué nombre le pones a esta situación? Cuando vi la noticia y sobre todo el análisis comunicacional de Correa, que siempre es importante verlo en contexto, me recordó mucho a Nadine Heredia, esta forma de victimizar. Seguidora de este programa. ¿Así? ¿A qué? Sí. Le mandamos saludos. Sí. Es una forma de victimizarse. Correa es un hombre que tuvo muchos años en el poder, y cuando tú estás muchos años en el poder, evidentemente vas a arrastrar en algún momento alguna huella de corrupción. Él, como odiaba los medios de comunicación, y qué bueno que estamos hablando en un medio de comunicación, de alguna manera trataba de silenciarlos. Y ahora se da cuenta que empiezan a salir la basurita de su gobierno, y él dice, ¿cómo hago? Me victimizo. Es la única forma de presentarme ante los medios. El Poder Judicial ecuatoriano está demostrando que no está pegado al gobierno, sino que es un Poder Judicial independiente. Él trató de manipularlo también sobre sus años de poder, y ahora tiene que enfrentarlo. Y lo va a hacer, como tú dices, victimizarme. Yo soy una persona, nadie me quiere, quiero ir al consulado en Bélgica. Son fórmulas para no dar la cara a la ley. Ahora, este no solo va a ser, no es el único proceso. La última vez que estuve en Guayaquil de observador de la consulta popular, tenía que presentarse en el Poder Judicial, y sí fue. Sí. Ahora es por un tema de secuestro. Así es. Por ser el líder de la banda que mandó a hacer la persecución no solo a él, sino también a empresarios, a políticos. En este caso, el señor que lo ha demandado es un ex parlamentario. ¿No? ¿Tú crees que termine pidiendo asilo político a sus amigos rusos? ¿Crees que termine como el señor Assange, al que también le dio él un asilo político? Pensé mucho lo de Assange. Es muy probable que él salga con alguna de estas fórmulas. Tú tienes amigos en Ecuador, yo también. A mí me han dicho que realmente Correa va a tener que enfrentar más de 20 juicios por distintos motivos en los años que gobernó. ¿Va a seguir con su esquema, con su estrategia de victimizarse? Sí. Y si las cosas se le ponen muy atrapadas, muy cercadas, lo más probable es que pida asilo. Y si Correa se presenta a una elección en Ecuador, ¿qué resultado crees que tenga? Mira, veámonos en el espejo brasilero. Ese tipo de líderes populistas siempre tienen un caudal electoral, y Correa lo tiene. Es probable que si se presenta una elección esté encabezando entre primero o segundo lugar. Siempre hay, para el populismo en América Latina, deberíamos hacer un programa o una tesis sobre el populismo. Siempre hay terreno fértil para ese tipo de líderes. Ok. Y esta experiencia, ¿cómo la aplicas para Venezuela, Lucho? Bueno, como tú dices, Correa tiene muchos amigos, y unos de ellos son los chavistas, maduristas. Es el mismo esquema, prácticamente. Correa prácticamente ha copiado el esquema venezolano. Cerrar medios,
pelearse con todo el liderazgo político que no está afín a él. Ayer en un foro internacional que hubo en Lima, apliqué una palabra que ahora se va a utilizar mucho en la diplomacia venezolana, que es la diplomacia tóxica. ¿Qué significa eso? Venezuela estudia muy bien los escenarios internacionales donde se presenta y aquellos que no los logra, los malogra, los daña. Por ejemplo, UNASUR. Venezuela prácticamente ha destruido la figura de UNASUR. Hoy UNASUR no está funcionando porque 6 países, entre ellos el Perú, se ha retirado, con lo cual significa que se ha retirado el 85% de UNASUR, pero entonces Maduro de alguna manera dice, si los malos, que son los que están contra él, se retiran, yo voy a cooptar UNASUR para mí. Y se quedan 2 o 3 del proyecto ALBA conectados con UNASUR. Tal vez para el televidente estos temas son un poco extraños, porque, ¿y para qué sirve UNASUR? ¿Y para qué sirve el Parlamento Andino? Bueno, son organismos internacionales basados un poco, por cierto, en aquel sueño de Víctor Raúl Haya de la Torre de la Indoamérica. Se quiso crear en América Latina esta comunidad de naciones suramericanas, pero el elemento ideológico chavista ha malogrado el sistema. Ok, bueno, para los que nos quieren escuchar también por radio, estamos en radio en simultáneo, en los 106.7 FM de Radio Fama, ahí nos pueden seguir en vivo. Lucho, el señor Maduro se ha atribuido la victoria mexicana. Así es. ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto? ¿Hay esa cercanía, esa relación? Creo que le hace un gran daño a Andrés Manuel López Obrador. Creo que es el abrazo del oso, en cierto sentido. Andrés Manuel en esta campaña ha tratado de desmarcarse de los planos internacionales donde pudiera tener conflicto. Su conversación de media hora con el presidente Trump es algo que rompe un poco el esquema, porque ahora ya está actuando como presidente electo y no como candidato. Pero él se cuidó mucho durante la campaña de atribuirse cercanías tanto con unas partes como con las otras. No creo que sea buena estrategia para AMLO aceptar ese abrazo del oso. ¿A ti te da miedo López Obrador? Me da cautela, porque yo que ya tengo algunos años más que tú, esto me recuerda un poco el discurso de Chávez en los días previos a los que ganó la elección. Un Chávez un poco blanco, un poco neutral, y luego se fue poniendo rojo, rojito, muy caviar, ¿no? Entonces hay que esperar. ¿Que un vecino tan grande, tan incómodo y tan dependiente de México como Estados Unidos te permita ser tan rojito? Yo espero que no, por el bien de México sobre todo, ¿no? Por el bien de México. Me impactó mucho su discurso de aceptación de los resultados. Creo que puso Andrés Manuel una valla muy alta. En un país como México, decir yo voy a acabar con la corrupción es bien atrevido. Sí, que es bien atrevido. El primer país, el país más corrupto de América Latina, según el Latino Barómetro, ¿no? Sí, es bien complicado dar una afirmación como esa, pero tiene un efecto, es efectista la fórmula. Ahora, él mismo se ha puesto la valla alta. Vamos a ver cómo consigue en un país donde nuestros televidentes y radioescuchas saben que funcionan 32 estados o departamentos con gran poder en manos de los gobernadores, porque es un país federal. Pero él ha arrasado. Solo el PAN ha ganado en Guanajuato, que es la tierra de Vicente Fox, el feudo del PAN de la derecha, y el que ha terminado arrasado es el PRI. El PRI. ¿No? Como tú sabes, el efecto, y eso lo hemos hablado en las clases que tuvimos juntos, el efecto portaaviones en algún momento funciona. Le funcionó a Keiko Fujimori para tener una bancada de 73 y acaba de funcionarle a Andrés Manuel. Pero los poderes en México son muy descentralizados. A él como presidente le va a ser difícil controlar eso. Y con respecto a lo que mencionas del PRI, recordemos que el PRI es uno de los partidos más grandes y más antiguos de América Latina. El PRI puede estar enfermo, pero muerto no está. Claro, es grande el PRI. Yo recuerdo la derrota del PRI en el año 2000 y cómo ellos nos convocaron a un grupo de consultores, hicieron el Plan México 2020
que era ganar las elecciones en el año 20 y sin embargo ganaron las elecciones en el 2013 con el actual presidente que va de salida. O sea, el PRI siempre puede estar enfermo, pero nunca puede estar muerto. Ahora, López Obrador es un expriista. Expriista, luego pasó al PRD que después terminó aliado en esta elección con el PAN. Una cosa un poco contra natura. Hoy día, no es que me la esté agarrando con el presidente Alan García. Primero le he criticado el tuit. Sí. Segundo, su amistad con Rafael Correa. Bueno, él lo defiende porque él aduce que Rafael Correa fue el gran defensor en el tema de la Haya, ¿no? Gracias a la posición de Ecuador, nosotros tuvimos, creo, un buen resultado en la Haya. Y eso discrepo con el presidente García. Eso le reconoce el presidente García. Pero lo que no me ha gustado es que en lugar de hablar sobre el PRI, que es un partido aliado con el APRA, afín con el APRA de la Internacional Socialista, con bases hallistas inclusive, fomente que un señor como López Obrador, que creo que tiene todas las atribuciones y hay que saludarlo por la victoria que ha tenido, contundente, a la tercera fue la vencida, y legitimada por el pueblo mexicano, sí, pero es un tránsfuga. Sí. Bueno, América Latina es un continente de tránsfugas, ¿no? Creo que lo va a continuar siendo por esa relación que tenemos con el tema populista. Acá mismo en el Perú he estado tratando de ver el mapa electoral de los candidatos regionales y municipales y hay un montón de tránsfugas. Lucho, tú que has luchado por la institucionalidad de los partidos políticos, no hablo de un solo partido, de todos, es verdad. De todos, ¿no? Y la importancia de militar en un partido político institucionalizado. El problema es que ahora, con esto o sea, el presidente del APRA está diciendo, ¿sabes qué? No importa si es que te vas de tu partido, lo importante es, como dije, mucho Deng Xiaoping, lo importante es que casen los ratones, ya no importa la camiseta política. O nos está diciendo el presidente García que va a crear un nuevo partido, una coalición. Es muy probable. El presidente García no habla por hablar, él estudia muy bien el mapa político del Perú y ha dicho que no va a ser candidato del APRA, lo cual lo deja como agente libre, como ayer el entrenador Gareca, que ha dicho que es agente libre. García mira muy bien el panorama y cree que si con la fórmula prista no le va bien, puede ensayar una fórmula. Un Morena. Que por cierto es bueno que la gente que nos está viendo y que le gusta la comunicación política entienda que lo de Morena no es un nombre cualquiera. En México, Morena... Movimiento de Reconciliación Nacional. Sí. Morena. Pero realmente no es Movimiento de Conciliación Nacional. Es un tema de identificación de piel. De religión. Porque a la morenita, a la Virgen de Guadalupe le dicen la morenita, ¿no? El Rochi estaba en la Virgen de Guadalupe. Todos hemos ido a pedir algo por el bien del Perú. Es un panorama complejo el que se le presenta a Andrés Manuel, muy complejo. La economía mexicana no va bien y la corrupción está enquistada en el poder. La policía mexicana es una de las más corruptas del mundo. Migraciones también. Cuando yo tengo amigos de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, que quieren llevar un auto o quieren traer un transporte escolar de Estados Unidos a El Salvador, ya saben que tienen que pasar por México y eso significa tener una caja de zapatos al lado del motor e ir sacando billetes, porque tienen que pagar la mordida que llaman los mexicanos. O sea, desmontar ese sistema corrupto a Andrés Manuel le va a ser muy complicado. Ahora, algo que vi he estado una semana en México, he participado como observador del proceso, pero vi a México de espaldas a América Latina. España está de espaldas a América Latina. Brasil está resolviendo sus líos internos. Ese es el espacio pues que le dejaron a Maduro, ¿no? Sí, recordemos que la política mexicana, a excepción del último periodo, donde el canciller mexicano también es integrante del Grupo de Lima, la política mexicana es
yo no me meto para que no te metas conmigo, la típica figura de la no injerencia. Eso les ha funcionado a ellos durante muchos años. Y tengo la impresión que Andrés Manuel López Obrador va a volver al esquema de la no injerencia, de no meterse demasiado en problemas internacionales. Ayer leía un trabajo, un análisis, donde muy bien descrito se decía: Andrés Manuel López Obrador es la figura espejo de Donald Trump, un presidente que va a mirar hacia adentro, hacia tratar de resolver los problemas mexicanos y no tanto de pelearse o armar bloques internacionales. Sin embargo, hay que recordar que México es tal vez uno de los socios más importantes de la Alianza para el Pacífico. Entonces, evidentemente, va a tener que jugar pared con pared con los países miembros, con Chile, con Colombia y con Perú. ¿Cuál es la situación de Nicaragua, Lucho? Todo el mundo acá Terrible. habla de Venezuela, estamos sensibilizados, apoyamos al pueblo venezolano, ya están en todas las clases sociales, ya están en todos los campos, ya están hasta en la joyería los venezolanos. Así es, lamentablemente. Pero hemos hablado muy poco de Nicaragua, el gran socio de Maduro. Sería bueno entrar en el contexto para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa. De nuevo, tenemos en el caso nicaragüense a un líder, yo lo llamo antilíder, que ha traicionado sus propios principios. ¿Por qué? Porque Ortega nació, creció y se reprodujo a la sombra de la gran revolución sandinista a la que él ha traicionado. La gente que le guste leer, busque por internet la biografía, la lucha de Sandino, y entenderá que este hombre no ha tenido escrúpulos, no solamente de traicionar los principios y valores de esa revolución, sino que se ha ido aliando, y ahí volvemos a tu palabra mágica, tránsfuga, con todo lo que en Nicaragua significa poder. Nació como hombre de izquierda, pero no ha tenido problemas en aliarse con la derecha más recalcitrante y más rancia de los empresarios nicaragüenses, y ahora ha sacado a flote su lado dictatorial, al mismo esquema de Maduro. Matar gente en la calle, si son jóvenes, matarlos con un balazo en la frente. Está reproduciendo la violencia venezolana, tengo entendido que muy bien asesorado por Venezuela y por Cuba. ¿Cuándo va a acabar esto, Lucho? Yo creo que en el caso nicaragüense va a terminar antes que el caso venezolano. Creo que las propias fuerzas internas entendieron que en Venezuela el gobierno trató y logró dividir la oposición y parar la protesta en la calle, cosa que no está pasando en Nicaragua. Una activista cubana dijo el día que fue el mitin del Edesma aquí en Lima, sí, que el cáncer nace en Cuba y la metástasis era Venezuela, era Nicaragua, era la familia Kirchner, era Lula. Así es. Era todas estas cosas que están pasando. ¿Y por qué no atacamos el cáncer? ¿Por qué estamos viendo cómo solucionar los problemas con el respeto de las personas que padecen este mal? Pero estamos hablando de la influencia que genera en nuestra región. ¿Por qué no atacamos? Estamos esperando o creemos en esta democratización cubana, esta apertura, esperamos que Cuba sea como China. ¿Qué estamos esperando, Lucho? Siempre estamos ¿Cuántos esperando... muertos más? Muchos. Yo creo que estamos siempre esperando que venga un Salvador a resolver los problemas, y esto tiene que ver con una base educativa. Tú dirás, bueno, entonces hay que esperar varias generaciones para que se resuelva. Es muy probable. Está enquistado en América Latina el fenómeno del populismo. Y otra cosa que quisiera aclarar para la gente que nos ve y nos escucha. Cuando yo escucho en el Perú alguna gente, cada día menos, del Frente Amplio o del otro partido escindido, defender a Maduro porque hablan de el hermano de la gran izquierda venezolana, yo quiero derrumbar ese mito. En Venezuela, y lo dije con Ana Treyes en este mismo canal, no existe una izquierda gobernante, existe una cleptocracia. Para la gente que nos está viendo y oyendo, será bueno que entiendan que cleptocracia es el gobierno de los ladrones, disfrazados de demócratas. En Venezuela no gobierna la izquierda, gobierna un grupo de gente con un discurso de izquierda, pero que lo único que tiene
esas enormes fortunas en el exterior, que las va a seguir amasando hasta que terminen de cobrarles todo lo que pueden a China y a Rusia, que son sus principales prestamistas. Si Venezuela tuviera que ejecutar hoy con sus acreedores, China y Rusia, las deudas que tiene, prácticamente el territorio venezolano estaría hipotecado, tanto a Rusia como a China. Okay. Ese fenómeno del cáncer que tú hablas, sí, es el fenómeno ligado al populismo, a la gente que dice,